¿Cómo se construye el marco teórico en las investigaciones científicas? Es la pregunta que intentaremos resolver ahora. Para la construcción del marco teórico vamos a postular 5 pasos. El primero es la construcción y posicionamiento desde una perspectiva teórica. El segundo es la selección de los antecedentes de una investigación, es decir, las tesis o en todo caso las investigaciones que hayan investigado nuestro tema o temas relacionados o muy vinculados al nuestro. El tercer paso es el dimensionamiento de las variables o las categorizaciones que podamos establecer de acuerdo a la naturaleza de nuestro objeto de estudio y a la vez de acuerdo al método aplicado. El cuarto paso consiste en la búsqueda de la información, es decir, en establecer nuestras fuentes de información. El quinto paso, acudir a las normas de estilo, en el caso de la educación, a las normas de estilo APA. Bien, ¿qué es la perspectiva teórica? La perspectiva teórica no es el marco teórico, hay una gran diferencia, es una parte del marco teórico. Sin embargo, es la parte más importante. Todo investigador debe tener claro sobre conceptos como qué tipo de verdad busca en su investigación, cuál es la naturaleza de su objeto de estudio, en medio de qué realidad está investigando, y en ese sentido, ¿cuáles son los fundamentos epistemológicos de su método de investigación, ya sea cuantitativo, cualitativo e inclusive el mixto? Bien, para responder a estas preguntas necesitamos ir a la jurisdicción de la epistemología. Es allí donde vamos a respondernos a preguntas como ¿cuál es la fuente de la verdad? ¿Qué es la realidad? ¿Cuál es el método más adecuado que nos permite conocer la verdad? ¿Cuáles son las técnicas que nos posibilitan el acceso a la verdad? Estas preguntas no son ni abstractas ni simplemente teóricas, son preguntas operativas, puesto que quien investiga requiere tener claridad en ello. Por ejemplo, todos tenemos una concepción, hemos asimilado una concepción del mundo, hemos asimilado pasiva o activamente. Si es que es pasiva nuestra asimilación, probablemente toda la influencia de nuestro medio está concentrada en nuestro entendimiento, en nuestra actitud, en nuestra conducta. Sabemos qué cosa es lo malo, sabemos qué cosa es lo bueno. Pero si es que esa asimilación ha sido activa, entonces hemos tenido la posibilidad de escoger lo bueno y lo malo de una manera consciente en función de los objetivos de vida que tengamos, de los fines que tengamos, tanto a nivel personal como profesional o social en general. En ese sentido, la concepción sobre las cosas no son abstrusas si es que las vamos evaluando concretamente. Por ejemplo, si uno parte desde una concepción religiosa, probablemente considere que la fuente de la verdad es Dios. Sin embargo, si se parte desde una concepción positiva, consideraremos que la materia o la naturaleza es la fuente de la verdad. Sin embargo, puede existir otra persona que desde una concepción existencial considere que la fuente de la verdad es la conciencia social. Y habría una cuarta persona que sostenga que la fuente de la verdad es la realidad. Entonces, hemos mencionado 4 concepciones epistemológicas que todo investigador debe tener en cuenta. ¿Cuáles son estas 4? Una concepción religiosa, existencial, positiva y dialéctica. De acuerdo a la ubicación en cada una de estas concepciones, el investigador va a responder
a muchas interrogantes en su investigación. Por ejemplo, cuando realizamos una investigación educativa, si queremos preguntarnos cuál es la realidad, qué límites, qué fronteras, qué contornos tiene la realidad, o cuál es la naturaleza de esa realidad, va a depender desde qué enfoque o desde qué perspectiva respondamos dicha pregunta. Si consideramos que se responda desde una concepción religiosa, vamos a responder que la realidad es lo que Dios ha creado y por lo tanto nosotros no podemos actuar con esta realidad o interactuar, con esta realidad si no es a través de Dios. Sin embargo, si es que nuestro enfoque es positivista o positiva, vamos a considerar que la realidad es la materia, es la naturaleza, todo lo que existe alrededor nuestro, independientemente de nuestra conciencia. Ahora bien, si consideramos la concepción existencial, vamos a responder que la realidad es una construcción social de carácter histórica, lingüística y también cultural. Ahora bien, desde la concepción dialéctica se diría que la realidad es la interacción material del hombre con la naturaleza. Se diferencia de la concepción positiva en el sentido de que para la dialéctica es un elemento importante el factor humano, el factor conciencia o inteligencia, y por ende subjetiva. En ese sentido, los métodos que vamos a conocer de acuerdo a la concepción que tengamos son las siguientes. Desde la religión o desde una concepción religiosa, cuando investiguemos, el mejor método para la investigación será la mística. La mística como un proceso complejo de técnicas religiosas que nos van a llevar a lograr un estado de pasión y a través de ese estado de pasión llegar a obtener las verdades que Dios pueda transmitirnos. Si es que aplicamos la concepción positiva en este caso, vamos a considerar que lo mejor, o en todo caso el método más adecuado es el método del descubrimiento. Porque la realidad es lo que está en la naturaleza, la realidad es lo que está fuera de nuestra conciencia. En ese sentido, vamos a descubrir esa verdad y esa realidad. Si es que nosotros nos parapetamos en una concepción existencial, consideraremos que el mejor método va a ser el método cualitativo. Vamos a hacer una regresión en la concepción positiva. El mejor método sería, el nombre en todo caso sería el método cuantitativo. En la concepción existencial, el método cualitativo. ¿Por qué? Porque el método cualitativo nos va a permitir interpretar, nos va a permitir conocer esa construcción social de la realidad. Y desde la dialéctica, el mejor método es el mixto. Muchos podrían pensar que el método cuantitativo y el método cualitativo generan al método mixto con una simple suma. Y no es así. El método mixto tiene su propia naturaleza, tiene sus propias fronteras, tiene sus propios límites, y en ese sentido, efectivamente, tiene sus fuentes en el método cualitativo y en el método cuantitativo, pero no es la simple suma. De la misma manera que un hijo no es la simple suma de los padres, genéticamente hablando. Es un ente que adquiere individualidad y autonomía, y por lo tanto tiene una autonomía diferente, una existencia diferente. Y de igual manera, el método mixto, teniendo como fuentes al método cualitativo y al método cuantitativo, logra tener una autonomía y una naturaleza diferente a ambas fuentes. Muy bien, lo que va a diferenciar a estas cuatro concepciones epistemológicas es precisamente la técnica. ¿Por qué la técnica? Porque es ya la concreción de una investigación.
Por ejemplo, en la concepción religiosa vamos a encontrar que el ser humano puede encontrar la verdad a través de una técnica. ¿Y cuál es esa técnica? Es la oración. Es decir, a través de la oración puede, en un proceso complejo, en el marco de la mística, del método místico, llegar a obtener una revelación de la verdad que Dios le alcanzaría, que Dios le daría a conocer. Pero si es que estamos en una concepción positiva, no nos va a interesar lo que nuestra subjetividad puede interpretar, no nos va a interesar la posibilidad de que un ente supranatural pueda decirnos, sino más bien la técnica para conocer la verdad, la realidad, es la medición. Por eso es cuantitativo. Y si estamos observando nuestra realidad y estamos investigando, parapetados en una concepción existencial, la mejor técnica es la técnica de la interpretación. Por ello es que se da un vínculo muy natural con el método cualitativo. Y desde la dialéctica, en la investigación, se transforma. Es decir, la técnica es la transformación, la praxis, no reducida a práctica concreta, sino más bien praxis en un sentido más de transformación filosófica. Entonces, allí tenemos las técnicas, los métodos derivados de las concepciones epistemológicas. Ahora bien, si ya tenemos estos materiales o estos insumos para la construcción de nuestro marco teórico, tenemos que considerar que el segundo paso, la selección de los antecedentes, así como el dimensionamiento, que vendría a ser el tercer paso, el dimensionamiento de las variables o las categorizaciones teóricas, tienen que ver precisamente en cómo nosotros tratamos nuestro objeto de estudio a través de esta concepción que asumamos. Puede ser cualquiera de estas cuatro concepciones. Generalmente son cualquiera de estas cuatro concepciones. Y en ese sentido, vamos a construir un cuerpo teórico para nuestro objeto de estudio, para resolver nuestro problema de investigación, que va a ser un cuerpo teórico único, pese a que usemos muchos conceptos que ya otros investigadores han trabajado. Sin embargo, al responder una pregunta específica y peculiar nuestro marco teórico va a diferenciarse y va a tomar autonomía. Es por esa razón que un marco teórico no puede servir para 2 o 3 o 4 investigaciones. Ahora bien, si logramos establecer un cuerpo teórico, es decir, en la construcción de nuestro marco teórico, ya tenemos claro qué cosa es una concepción epistemológica y ya tendríamos también claro de cómo se debe dimensionar una variable o cómo se debe categorizar la realidad. Vamos a considerar posteriormente las fuentes de información. Estas fuentes de información, que deben ser principalmente bancos de datos o incluso plataformas virtuales de revistas científicas, en la cual tengamos que buscar investigaciones anteriores. En ese sentido, se les sugiere siempre que podamos buscar revistas indexadas y arbitradas, puesto que son las que generan mayor confianza. Ahora bien, el quinto paso es acudir a las normas de estilo. En el caso de la educación, el estilo APA. Este es un conjunto de normas que nos permiten redactar coherentemente y dentro del patrón científico para que haya una correcta transmisión de conocimiento.
Obviamente dentro de esta normativa de estilo, habríamos también que considerar la normativa ortográfica que deviene de la Real Academia Española. Muy bien, cuando ya hayamos procedido ello, tendríamos que entrar ya al plano operativo. Todo esto vamos a llevarlo a un ejemplo práctico. Cuando en el campo educativo se desarrollan investigaciones, lo usual es encontrar preocupaciones sobre el aprendizaje, es decir, cómo resolver los problemas de aprendizaje. Por ejemplo, si es que nuestra perspectiva es religiosa, ante un problema de aprendizaje, tenemos que acudir a nuestra técnica, que sería la oración, y a nuestro método, que sería la mística. Esto no es nada ajeno a la ciencia. Los religiosos en este campo también se reclaman científicos, y ellos hablan de las ciencias divinas. En ese sentido, ¿cómo se aplica? En las sociedades no universitarias, sino más bien en colectivos sociales religiosas, agrupaciones de tendencias religiosas, observamos que, por ejemplo, acuden a las prisiones o acuden a lugares donde están las personas con problemas sociales, como son el pandillaje, la drogadicción, entre otros. En ese sentido, ellos lo que hacen es llevar la palabra de Dios, es decir, llevar la verdad sobre la vida y lograr que esta persona, a través de la técnica de la oración, acceda a esa verdad y logre que Dios le revele la verdad. Y en ese sentido, logra resolver ese problema de conocimiento o ese problema de aprendizaje. De tal manera que la investigación en este campo, pese a que no tenga en el fuero universitario el carácter científico que ellos reclaman, es susceptible de encontrar respuestas. Y hay pruebas en las cuales vamos a reconocer a personas que han cambiado sus modos de vida o la concepción que tienen a través de vincularse con estos grupos religiosos y a través de la lectura sistemática de la Biblia. Pero si es que nuestra concepción es positiva, ¿qué es lo que haríamos con los problemas de aprendizaje en el campo educativo? Lo que tendríamos que hacer es medir, cuantificar los niveles de aprendizaje o los problemas de aprendizaje. Si se expone un tema, habríamos que cuantificar cuáles son las causas que impiden el aprendizaje, o incluso habríamos que cuantificar qué tipo de estudiantes aprenden más y qué tipo de estudiantes aprenden menos. Es decir, tendríamos que buscar respuestas a través de la medición de los distintos aspectos en ese proceso de aprendizaje. Solo así accederíamos a conocer la verdad de la materia o de la realidad, en este caso, de los problemas de aprendizajes en un colectivo de estudiantes. Pero si nuestra perspectiva es la existencial, ante un problema de investigación que tiene como objeto de estudio a los problemas de aprendizaje, nuestra preocupación será buscar una interpretación adecuada de las posibles causas de este problema de aprendizaje. En ese sentido, cuando se investiga desde esta concepción, se incide en la interpretación no cuantitativa, sino cualitativa. Es decir, no nos preocupará la nota, no nos preocuparán los aspectos de medición directamente, sino más bien comprender cuál es la subjetividad de la persona, qué problemas afectivos pueden darse
no a nivel de la descripción, sino a nivel del entendimiento y de la comprensión de la vida y de las actitudes de una persona o de un estudiante. En ese sentido, nuestra investigación estará encaminada a averiguar esas cosas que no se pueden medir, pero que sí se pueden entender, como son, por ejemplo, las emociones o cualquier otro factor que incida en este problema de aprendizaje. Pero si nuestra concepción es dialéctica, el problema de aprendizaje no será abordada simplemente, mucho menos en todo caso con una oración como técnica, sino más bien aplicando tanto la medición como la interpretación, pero en un nivel superior. Por ejemplo, desde la dialéctica, el proceso de aprendizaje no es la simple acumulación de conocimientos, sino más bien es un proceso en el cual el aprendiz va transformándose, va desarrollándose como ser humano. ¿Cómo se entiende esto? El aprendizaje no es, desde el enfoque dialéctico, una simple adquisición de conocimientos, no es el aprehender de un modo tan simplificado, sino más bien es un darse en el aprendizaje. Es decir, yo aprendo en la medida que doy, en la medida que me ofrezco, en la medida que interactúo, incluso hasta apasionadamente con mi objeto de estudio. Lo cual no quiere decir, obviamente, que nuestro objeto de estudio tenga que tener algún cariz afectivo, sino más bien considerar que en esa interacción el estudiante debe lograr una sensación significativa de aprendizaje y a la vez debe lograr un estado de conciencia de sí mismo como un ser que va cambiando para bien, que va avanzando, que va transformándose y que está logrando conocimientos no porque está robándole cualidades o las características a la realidad, sino porque está interactuando, está transformando esa realidad y está transformándose él. Y es allí donde tendríamos que buscar los problemas del aprendizaje. En ese sentido, si aplicamos cada una de estas 4 concepciones, obviamente desde donde nos sintamos identificados, vamos a tener resultados que se acerquen de un modo distinto a la verdad. ¿Cuál será la más efectiva? La práctica nos lo dirá.